Bienvenidos a Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina con la conducción de Nadia Mallorquín y Gladys Avellaneda. Producción Nadia Mallorquín. Memoria en Rojo, Amarillo y Morado por Radio Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a una nueva emisión de Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Bueno, muy buenas tardes a todos, a los que nos escuchan desde este lado y desde el otro lado del Atlántico. Aquí estamos, Gladys Avellaneda, quien les habla, Nadia Mallorquín y Daniel Campeone. Les dejo para mensajes el teléfono de WhatsApp desde donde nos pueden escribir alguna sugerencia o algo que quieren, algún tema que quieren que tratemos, el 11 6516 4446, y también nos pueden escribir en el YouTube, en el canal de YouTube de la radio, ¿sí? En el que transmitimos en directo desde Radio Caput. Bueno, siendo así y dicho esto, arrancamos el programa de hoy. El día de hoy, 2 de diciembre, los invitamos a que escuchen nuestro programa completo. A lo largo vamos a escuchar las voces de Adriana Fernández en su columna Que no se borren de la historia, donde nos contará 2 historias distintas de familiares. También escucharemos la columna de Daniel Campeone, quien nos hablará de Clara Campoamor. Esta columna es una continuidad de la anterior, donde nos habló de Victoria Kent. También contaremos con la voz de Silvina Di Caudo, fotógrafa, quien está por presentar el día de hoy la muestra fotográfica Atravesados por la Guerra. Esta muestra fotográfica empieza hoy, 2 de diciembre, en el Centro Municipal de Arte, en la Casa de la Cultura de Avellaneda. Los invitamos a que vayan a verla. Importante es también resaltar que estas fotografías quedaron también en España en manos de la ARMH para distintos encuentros de memoria. También escucharemos un audio desde Sevilla, una protesta muy particular de familiares. Los invitamos a que escuchen nuestro programa especial. Los terribles atentados de Hamás no pueden justificar el asesinato de más de 5.000 niños y niñas. Ni bombardear escuelas, ni bombardear hospitales, ni el desplazamiento forzado de más de 1,5 millones de personas. El mayor horror del siglo pasado en Europa fue la deshumanización de toda una comunidad, la comunidad judía. No cometamos el mismo error con la comunidad palestina. No deshumanicemos a los palestinos. Decía Primo Levi, superviviente del Holocausto, que cuando no nos queda nada, nos queda no prestar nuestro consentimiento. No prestemos nuestro consentimiento. Exijamos a nuestros representantes acabar con esta masacre. Exijamos un alto el fuego definitivo y una paz justa. Muchísimas gracias. Llevó adelante políticas activas de memoria histórica y democrática, en colaboración con otras administraciones públicas. Inició y llevó a su término las exhumaciones de la gran fosa de Pico Reja, en la que se encontraron restos de 1.786 víctimas, y promovió la construcción del osario memorial para albergar los restos encontrados. Puso en marcha un dispositivo para la recogida de muestras de ADN entre los familiares para la identificación de las víctimas. Inició los trabajos para el futuro Centro de la Memoria Histórica de Sevilla, en la antigua cárcel de la Arenilla. Se reunió con los familiares y las organizaciones memorialistas, escuchó sus peticiones
y la integró en el Consejo de la Memoria Democrática del Ayuntamiento de Sevilla, cuyas sesiones fueron convocadas puntualmente conforme al reglamento establecido. Creó la Oficina de Memoria Histórica Municipal, que desarrollaba sus funciones con regularidad. Consignó en sus presupuestos para 2023 una partida de más de 300.000 euros para comenzar los trabajos de exhumación de la fosa de monumento, etc. El actual alcalde de Sevilla miente cuando dice que no ha suprimido ninguna de las actuaciones en marcha. La realidad es que ha paralizado por completo todas las políticas públicas en materia de memoria histórica y democrática. No ha iniciado el proceso de exhumación de la fosa monumento, pese a disponer de un presupuesto inicial para ello, consignado en los presupuestos municipales de 2023. Ha dejado sin actividad la Oficina Municipal de Memoria Histórica. Ha anulado el dispositivo establecido para la recogida de muestras de ADN. No ha dado ni un solo paso para proseguir el proyecto archivístico y museológico de Ranilla. No ha atendido la solicitud de reunión que le han presentado varias veces las organizaciones memorialistas. Cumplir las leyes es obligación de toda la ciudadanía, pero más aún de los gobernantes. Cumplir la ley no es una opción, es una obligación. Ningún gobernante puede ampararse en su apoyo electoral para incumplir las leyes, sea por acción o por omisión de su deber de ponerlas en práctica. Contra este incumplimiento de las leyes, contra esta paralización de las actuaciones en memoria histórica y democrática, para reclamar políticas públicas activas en memoria democrática, estamos hoy aquí los familiares, la ciudadanía, las organizaciones memorialistas convocantes y las entidades ciudadanas, sociales y políticas que nos apoyan. Exigimos que las leyes de memoria se cumplan. Reclamamos verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Declaramos que nosotros no olvidamos y que nuestra lucha será la garantía de la no repetición de la barbarie. Buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos una noticia de esas que se esperan siempre, porque aunque tardía, la justicia llega en algún momento. Y Carmen Batista, de 93 años, acaba de encontrar los restos de su padre, maquinista de cargo en el buque escuela Elcano, fusilado en el año 1936 por los sublevados. Fue el único de la tripulación que dio un paso al frente contra el golpe. Tengo muy pocos recuerdos de mi padre. Tenía 6 años, pero recuerdo llegar de la mano de mi madre a la capitanía de Ferrol a preguntar por el significado de un telegrama que le habían mandado. «Quiere decir que su marido ha muerto», le dijo sin más explicaciones el oficial de guardia. Y yo, aterrada, le tiraba de la mano. Aquel trauma quedó grabado en la piel de Carmen Batista, enquistado, cubierto por el resto de mi vida, hasta que hace unas semanas recibió una llamada desde el Ayuntamiento de San Fernando. Acababan de localizar los restos de su padre, sepultado en una fosa común. Aquel momento rompió todo lo que tapaba la herida. La guerra civil sorprendió al buque escuela Juan Sebastián del Cano en San Fernando. Un oficial sublevado preguntó a la tripulación quién estaba en contra del golpe. Su padre, un hombre sencillo, simplemente maquinista de cargo, dio un paso al frente y poco después fue fusilado. La historia se la contó uno de sus compañeros, el hombre que recibió el último suspiro de mi padre, porque obligaban a todos a ver las ejecuciones. No sé si he vivido con odio, pero sí con dolor, dice Carmen, que luce el broche de una rosa y un collar con los colores de la República que le regaló su hermano,
fallecido hace 3 años. Al acabar la dictadura, él inició la búsqueda del padre a través de una esquela publicada en El País. Pero antes hubo privaciones y amenazas. Íbamos con mi madre en una lancha vestidos de luto y 2 personas nos dijeron: habría que terminar también con las semillitas. En ese momento mi madre nos sacó de Ferrol y nos llevó a vivir a Vigo por miedo a que nos mataran. Y a pesar de todo, sonríe Carmen, tengo buen humor. Cuando el enterrador estaba metiendo los restos de mi padre junto a los de mi madre, le dije: empuja un poco más allá, que dentro de nada llego yo. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencor. Que no se borren de la historia. Historias recuperadas de republicanos y republicanas. Adriana Fernández en Memoria en rojo, amarillo y morado. Rojo, amarillo y morado. Buenas tardes a todos y todas. Hace unos días falleció Manuel Ruiz García, hermano de Arturo, el joven asesinado el 23 de enero de 1977 en Madrid durante una manifestación pro amnistía. Manuel ha luchado hasta sus últimas fuerzas por desentrañar la verdad respecto al asesinato de su hermano, por conseguir la justicia que el sistema judicial le ha negado durante años a la familia y por recuperar la memoria democrática de todas las víctimas de la transición en su conjunto. Aquel fatídico domingo de enero de hace 47 años, Manuel y su familia conocieron la historia de la muerte de Arturo por el telediario, porque ninguna autoridad se dignó a comunicarles el fatal desenlace. Desde ese día, tuvo que enfrentarse a una dramática situación personal y familiar, como la de otras muchas familias, cuya normalidad fue truncada por la represión franquista y la mano asesina de sus pistoleros. Manuel y su familia han sido un ejemplo de lucha, muchas veces en solitario. Con más fuerza en los últimos años y más recientemente a través del colectivo por los olvidados de la transición, Manuel se ha esforzado por descorrer la cortina de silencio desplegada por el famoso consenso de la transición. Inasequible al desaliento, tuvo que compaginar hasta el último momento su lucha por la justicia con su contienda contra la enfermedad. Manuel era una persona afable y entrañable, a la que echaremos mucho de menos, muchísimo. Parafraseando la frase escrita por su padre en recuerdo de Arturo, la muerte no podrá borrar su sonrisa. Tampoco podrá callar su lucha. Hace muy poco tiempo, apenas 2 meses, supo dónde estaba viviendo el asesino de su hermano. Acá, en una casa quinta en Argentina, hace 40 años. Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad la felicidad. Qué falsa invulnerabilidad la felicidad. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde
Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo muera mañana, 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 habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana, mañana, cuando yo muera, mañana, 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 y habrá cesado el miedo de pensar que ya siempre estaré sola, que ya siempre estaré sola. Mañana. Hola, mi nombre es Silvina y quería invitarlos a una muestra de fotografías sobre gente que estuvo en la Guerra Civil Española. La muestra se llama Atravesados por la Guerra y es un homenaje a estas personas que vivieron su infancia en plena guerra y a sus padres que lograron transmitir valores de defensa, de libertad y de justicia. También a la memoria de Darío Rivas, impulsor de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que ya sabemos es única en el mundo. Y bueno, les dejo la invitación, se inaugura hoy, sábado 2 de diciembre, a las 19:30, en el Centro Municipal de Arte de Avellaneda, en la Casa de la Cultura de Avellaneda, que está en la calle San Martín 797. Va a estar todo el mes de diciembre y se puede visitar de martes a sábados de 10 a 20 horas. Los espero, ojalá que puedan venir. Saludos a todos. El ayer y hoy de la España sufriente. Historias, memorias y cultura en ambos lados del Atlántico. Daniel Campione en Memoria en rojo, amarillo y morado. Memoria en rojo, amarillo y morado. Vamos a hablar hoy de Clara Campoamor, una de las muy escasas mujeres, 3 en total, que se sentaron en bancas de diputadas de las Cortes Constituyentes, formadas en 1931, pocos meses después de la proclamación de la República. Clara Campoamor es recordada en parte por su participación en la discusión sobre el otorgamiento o el reconocimiento del voto a las mujeres. Allí le tocó enfrentarse a Victoria Kent, la otra diputada de la que hablamos la semana anterior. Clara Campoamor era representante en el Congreso de un partido más bien conservador, republicano, pero que seguía ya un sostenido rumbo hacia posiciones más moderadas, por no decir derechistas. Desde allí le tocó ser la abanderada del voto femenino en contra de las opiniones de la mayor parte de su propio partido y de varias otras agrupaciones que no veían con una acogida benévola el voto de las mujeres. Pero vayamos un poco más atrás. ¿Quién era Clara Campoamor?
Era una mujer de una procedencia social modesta, podríamos decir. Su madre era costurera, su padre tenía un pequeño puesto en la contabilidad de un diario. La situación de la familia empeoró siendo ella apenas adolescente, tuvo que ir a trabajar, quería seguir estudios, no tuvo esa oportunidad. Solo unos cuantos años después, ya pisando sus 30 años, pudo finalmente cursar el bachillerato, y una vez completada con velocidad ese tramo de enseñanza media, ingresar en el campo universitario y graduarse de abogada. Clara, que era madrileña, fue la segunda mujer matriculada en el Colegio de Abogados de Madrid. La primera fue justamente Victoria Kent y ella la siguió. Su tarea jurídica fue acompañada desde el comienzo por una fuerte vocación por la reivindicación femenina. Allí donde había alguna asociación de mujeres universitarias o alguna liga por la igualdad, allí estaba Clara Campoamor. Ella consideraba que en la tradicional y atrasada en muchos aspectos sociedad española, uno de los vuelcos gravitantes que había que dar era en cuanto a la situación de las mujeres. Esto no lo hacía desde una configuración ideológica radicalizada. Campoamor a menudo se definió simplemente como liberal, y más adelante, cuando se produjo el golpe y el conflicto en España, haremos una breve referencia al final, Clara no se alineó con la República, tomó rápidamente el camino del exilio, ¿no? Desde su postura liberal consideró que lo que había en España ya no era un gobierno republicano en sentido estricto, sino un gobierno de orientación roja, comunista, y se podría decir que apoyó al alzamiento sin enrolarse abiertamente con ellos. La cuestión es que apenas abierto el periodo republicano, las mujeres no tenían derecho al sufragio, pero sí se les reconoció el derecho a ser elegidas, a ser candidatas. Clara deseó fervientemente tener un lugar en ese organismo encargado de dictar la Constitución, la nueva Constitución para España. Lo intentó primero en el entonces partido de Manuel Azaña, Acción Republicana. No le reconocieron un lugar, no la asumieron como candidata, y fue entonces que dirigió sus pasos al Partido Radical, y ahí sí logró, como dicen los españoles, su acta de diputada en las elecciones de 1931. En su paso legislativo le tocó no solo la defensa del voto femenino, en la que fue considerada la vencedora del debate contra Victoria Kent, y de hecho fue aprobado por la Cámara ese voto, pero también desarrolló iniciativas en torno a la abolición de la prostitución, a la mejora de la condición educativa de las mujeres. Era lo que hoy llamamos el feminismo, era el norte y la orientación básica de sus acciones. No logró ser postulada a diputada nuevamente. Se le cobró, se le convirtió en un estigma el haber sido impulsora del sufragio de las mujeres, aún en contra de la opinión
de la gran mayoría de los varones de su partido. Ella incluso escribió un libro. Clara era una fecunda escritora, escribió un libro que se titulaba El voto femenino, mi pecado mortal, ¿no? Un testimonio de los inconvenientes que sufrió a partir de esa irreverencia de no seguir disciplinas partidarias ni dictados masculinos y sostener lo que pensaba en contra incluso de las conveniencias electorales, porque como vimos la semana anterior, las fuerzas de izquierda y centroizquierda pensaban que la configuración conservadora de la mentalidad femenina de la época, la influencia de los curas, iba a hacer que esos votos fueran votos de la derecha. A Clara no le importó ese razonamiento y fue hacia adelante. Ya fuera del Parlamento, siguió con su labor, se alejó del Partido Republicano Radical cuando este viró a la alianza con una fuerza fascistoide como era la SEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Intentó afiliarse al nuevo partido de Manuel Azaña, a Izquierda Republicana. No la dejaron de nuevo, en parte por su muy independiente actuación en el tema del sufragio, y el golpe de los generales la encontró en su ciudad de Madrid, descolocada políticamente, sin una pertenencia establecida, como dije antes, disgustada con el rumbo que había tomado la República del Frente Popular, y toma el camino del destierro voluntario, en preservación propia, diría ella, hacia Suiza. Allí ejercería también la abogacía, escribiría, y unos años después tomaría el camino de Buenos Aires. Vivió varios años, hasta 1955, en Argentina. ¿Por qué no volvió a España si no simpatizaba con la República y en cierta medida apoyó al franquismo? Porque el franquismo tampoco la perdonó. Entre otras cuestiones, Clara había estado vinculada a la masonería y le aplicaron la ley de represión de la masonería y del comunismo. Así que no pudo volver a España, e incluso sus restos no pudieron ser enterrados en España, salvo por una operación de clandestinidad. Murió en 1972. Una mujer para recordar, con sus contradicciones, involucrada en los grandes debates de la época republicana, y por sobre todo la pionera de ese su pecado, entre comillas, del sufragio femenino. A continuación escucharemos a la poeta, escritora, docente Susana Maceira, quien nos comparte una noticia muy especial. Queridos oyentes, les voy a enviar 2 poesías del Palermo borgiano. Vivo aquí y siempre me motivó el hablar de Borges, que vivió en este maravilloso barrio de Palermo, y entonces hace unos años comencé a escribir poesías sobre Borges. Y como me invitan en España también a dar conferencias, me dijeron que querían editarme ese homenaje que le hago a Jorge Luis Borges desde mi Palermo borgiano. Y aquí va en primicia 2 de las poesías que va a aparecer el año próximo en el mitológico Palermo en honor a Jorge Luis Borges. Mitológico Palermo, Olimpo de Jorge Luis y de Evaristo, patios de begonias y enredaderas, aceras que cobijan sueños, tus árboles, caballeros de la brisa, protegen a las aves del invierno,
y el sol bendice la incipiente primavera. Estás aquí, no te liberas. Serenidad, son los dioses que no llegan. A través de la ventana, miro a través de la ventana la mañana soleada de este mitológico Palermo. Es una maravilla, cielo azul, avecillas que surcan el espacio adormecido de palomas, torcasas y gorriones que me traen la paz tan esperada. Cerrando la boca digo, a pesar del desconcierto, con ventana y cielo abierto, desabróchate el vestido, el corazón y el abrigo, que esta noche escribo fuerte, olvidando miedo y muerte, mi última canción triste, que ahora nace del despiste, queriendo volver a verte. Sin duda, querido amigo, el dolor que tanto inspira me sacude cuando mira. Quiero sentir lo que digo, busco, escribo y persigo que cuiden mi corazón, mi cerebro y mi canción, que no somos de juguete, y si no lo entiendes, vete. Canta alegre la razón, y me ronda una tristeza. Las montañas bien lo saben, son mis hojas que no caen, árbol y naturaleza, grietas rompen mi corteza. Y mi pena es tan perenne, quieta, muda y tan solemne. Ya caduca este otoño, mi alegría suelta el moño y mi risa. Las montañas bien lo saben, son mis hojas y no caen, árbol y naturaleza, grietas rompen mi corteza. Y mi pena es tan perenne, quieta, muda y tan solemne. Ya caduca este otoño, mi alegría suelta el moño y mi risa cante.
Quería compartirles la lectura del libro La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, cuyo autor es Shlomo Ben-Ami, un historiador israelí que se ocupó de España, por ejemplo, en esta obra que se convirtió en un clásico sobre el tema, en esos 7 años, de 1923 a 1930, en que un alto jefe militar español ocupó con rango dictatorial y de la mano del rey Alfonso XIII la conducción máxima del Estado español. Fue una dictadura que vino a responder a una situación crítica en la península, crisis económica, crisis social, alta conflictividad, en particular en Cataluña, deslegitimación de la monarquía, fracasos terribles en la guerra colonial en Marruecos. Primo de Rivera apareció como el cirujano de hierro que iba a traer la moral, el orden, la recristianización de España, el alejamiento de falsos principios liberales y un fuerte compromiso anticomunista. En algún momento el rey Alfonso llegó a decir: este es mi Mussolini. Eran los años de ascenso del fascismo italiano que había llegado al gobierno de su país en 1922. Primo de Rivera no fue un Mussolini, lo muestra Ben-Ami en el libro, pero sí fue un intento de establecimiento de un Estado autoritario desde arriba, sin los componentes de retórica anticapitalista y de pretensión, entre comillas, revolucionaria del fascismo, más bien un conservadurismo muy marcado, y la pretensión de producir una reorganización corporativa de España que incluía hasta un lugar para el sector más moderado del movimiento obrero español. Hubo lo que puede parecer un tanto insólito, pero hubo un acercamiento del Partido Socialista Obrero Español a la dictadura. Alguien dirá, ¿fue un antecedente del franquismo, de la posterior interminable dictadura de los 40 años? Tuvo puntos de cierta anticipación de lo que después sería el franquismo. No con la radicalidad, no con la implacabilidad represiva de la dictadura del llamado caudillo, pero sí anticipó algunos de sus grandes temas y anunció este ideario antiliberal, anticomunista, contrario a la democracia representativa que después llevaría a la culminación la dictadura de Franco. Es un libro de sencilla lectura, pese a la complejidad de los temas que plantea, integra dimensiones muy distintas desde la economía hasta la cultura y contribuye a dar un panorama de ese periodo insoslayable de la España del primer tercio del siglo XX que es necesario conocer para entender la historia contemporánea de ese país. Recomendable lectura, todavía puede conseguirse buscando un poco en algunos sitios. Y nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Estuvimos en la conducción Gladys Avellaneda, Nadia Mallorquín y la colaboración de Daniel Campione. Columnistas Adriana Fernández, Daniel Campione. Columnistas y corresponsales al otro lado del Atlántico, Juan Miguel Vaquero, Susana Falcón, Jorge Fonseca y Soledad Luque Delgado. En la operación técnica, el Chino Román, y en la producción, Nadia Mallorquín. Esto fue Memoria en Rojo, Amarillo y Morado, un programa de la ARMH Argentina. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Salud y República.
los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de sus troncos retorcidos. Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levanta los olivos, andaluces de Jaén. ¿Cuántos higos de aceituna, los pies y las manos presos, sola, sol y luna, luna, pesan sobre nuestros huesos? ¡Ay, levántate, Clara, sobre tus piedras lunares! No vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, pregunta mi alma de quién son estos olivos, andaluces de Jaén, aceitunero altivo, pregunta mi alma de quién son estos olivos, andaluces de Jaén, aceitunero altivo, pregunta mi alma de quién son estos olivos. Ahí va el capitán Beto por el espacio.